Buenas noches. Este día una serie de organizaciones y sindicatos convocaron a la denominada Marcha Negra en contra del sistema previsional. Piden reformar el método de cálculo de las pensiones porque en la actualidad las personas que entrarán a la jubilación reciben pagos mensuales de pensión apenas del 30% de su último salario. Como es conocido, hace 2 años la Asamblea Legislativa hizo una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, en la cual tocó diversas variables como el porcentaje de cotizaciones, la cuenta de garantía solidaria y el acceso anticipado al ahorro previsional, entre otros aspectos. ¿Cuáles son las expectativas para la reforma de Ley de Pensiones? ¿Hay condiciones para llegar a acuerdos con diputados y el gobierno? Sobre estos temas hablaremos con representantes del Movimiento por una Pensión Digna. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Finalizamos la semana este 27 de septiembre. Vamos a hablar un poco sobre la reforma del sistema de pensiones y las propuestas desde las organizaciones sociales. Y es un gusto para mí recibir en este set a Paz Cetino y a Cecilia Suárez, representantes del Movimiento por una Pensión Digna. Buenas noches, Cecilia, bienvenida, qué gusto. Muchas gracias, Carlos, gracias. Gracias a usted por tomar la invitación. Paz, también, qué gusto volver a encontrarnos. No, gracias, Carlos, teníamos un buen rato de no vernos. Muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. Bueno, tenemos varios aspectos que desarrollar, pero antes, nuestra nota introductoria. El Ministerio de Hacienda, la Plaza La Salud y Metrocentro fueron 3 de los puntos de donde salió la denominada Marcha Negra. Con diferentes formas, todos buscaron mandar un mensaje: su rechazo al sistema de pensiones. Pidiendo que la pensión mínima sea de 2 salarios mínimos vigentes. De hecho, ahorita están dejando el 20%, están dejando una pensión de $207 a gente que tiene salarios de más de $1,000. Entonces sabemos que es un asesinato que se le está dando previamente a nuestra clase trabajadora. Ellos aseguran que las reformas aprobadas hace 2 años sirvió para solventar problemas financieros del gobierno, pero obliga a miles de salvadoreños a no retirarse ante las jubilaciones bajas que recibirían. Que hay muchos trabajadores, mucha gente que quiere irse, pero por eso no se va. Y también le está reteniendo el espacio a otro trabajador, a otro posible trabajador, que puede llegar otra persona que tiene el derecho del trabajo, pero por esa situación hay un conflicto de intereses ahí. Verdaderos pensantes los sentemos en una mesa de diálogo y analicemos esto, cómo pueden ganar todos. Porque aquí no es meter a Dios, pero no tenemos un Dios de miseria. El objetivo fue llegar a la Asamblea Legislativa y presionar a los diputados para que hagan las modificaciones necesarias. Nosotros venimos desde hace más de 5 años proponiendo la creación, ¿verdad?, del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Y definitivamente traemos el diálogo social. También dijeron estar en contra de la ley de la función pública. Una ley nefasta, una ley que viene a crear despidos masivos, una ley que viene a arrebatar conquistas de los trabajadores y una ley que viene a legalizar el nepotismo y tráfico de influencia en los altos funcionarios del gobierno. Al final todas las marchas se encontraron en la Asamblea Legislativa y amenazaron que de no obtener una respuesta positiva de parte de los diputados podrían llamar a un paro de labores. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esta nota de contexto para discutir el tema de las pensiones y la reforma al sistema previsional con nuestros invitados, representantes del Movimiento de una Pensión Digna. Iniciamos por esto, Cecilia, ¿cómo se construyó la convocatoria a este evento, a esta marcha? Recuerdo en las últimas ocasiones que nos encontramos que usted estaba mencionando justamente que iban a hacer una convocatoria un poco más amplia en función de las primeras acciones que ustedes realizaron, pero ¿cómo se fue construyendo esta convocatoria para esta Marcha Negra de esta mañana? Bueno, el tiempo ha pasado, ¿verdad? La primera vez que tuvimos la oportunidad de estar aquí, eso fue como en diciembre tal vez del año anterior, y gracias a Dios la mesa de trabajo, que es donde nos aglutinamos ahora todos, ha crecido en el número de sindicatos. Gracias a Dios se consideran que nosotros somos una agrupación sana y limpia como para que los diferentes sectores sindicales se puedan juntar con nosotros. Sabíamos que venía en los 2 años de la nefasta ley que nos ha estado llevando a estas pláticas tan largas, ¿verdad?, con los diferentes actores políticos, pero gracias a Dios y a la experiencia que tienen los diferentes sindicatos de trabajar o los movimientos
o en especial en el caso de bases magisteriales y AGEPIN, que realmente son, digamos, para nosotros las fuerzas más fuertes. El licenciado Pacetino tiene una excelente poder de convocatoria. Entonces se consideró que ahora en ahora en septiembre era necesario que nosotros saliéramos a las calles. Se lo veníamos diciendo a toda la gente. Hemos tratado a través de nuestras propias movimientos o sindicatos llamar a las bases, ¿verdad? En el caso de nosotros lo hacemos vía Facebook, pero el licenciado Pacetino tal vez con mayor amplitud puede decirlo, pero lo que hacen, ellos visitan a cada una de sus bases o sus ubicaciones donde están los sindicatos. Pero lo interesante de todo esto, y yo quiero agradecerle al pueblo salvadoreño que ahora salió a las calles, porque no estábamos nada más los que ya pertenecemos, digamos, a movimientos que tienen que ver con este trabajo. Hubo mucha gente que nos acompañó a nosotros, que no van a la mesa, que no son parte de ningún sindicato. De hecho, hoy por la mañana, ya cuando terminaba la concentración final, ¿verdad?, se nos acercaron 6 hermosas mujeres que venían desde Santa Ana. Y yo quiero saludarlas desde aquí porque me encantó cuando me dijeron, y venimos por cuenta propia, venimos porque sabemos que el tema nos compete. Creo que la mesa en ese sentido ha ganado mucho espacio, porque lo que necesitábamos es que la gente se concientice que este no es un tema que tiene que ver ni con la política, ni tiene que ver con el gobierno en turno, no tiene que ver con los diputados que estén en la asamblea. Esto tiene que ver con cada uno de los salvadoreños que trabajamos y aportamos a un sistema de pensiones. Bueno, con esta mención que nos hace Cecilia Paz, ¿cómo se logra que esta expresión movilizada y que ustedes vienen trabajando ya meses atrás se mantenga cohesionada y no se exponga a intereses que puedan generar divisiones? Porque a veces ocurre cuando hay expresiones de movilización, aparecen diferentes intereses, diferentes nociones. Entonces, ¿cómo se logra que en este caso por el movimiento por la pensión digna se mantenga cohesionado y no esté expuesto a una variedad de intereses o circunstancias que se dan? A ver, Carlos, las diferencias siempre existen. Lo que pasa es que no son muy evidentes, pero existen. Pero es mucho más fuerte el clamor de los trabajadores con esas diferencias. O sea, lo que pasa aquí es que hay un denominador común, y es las pensiones de hambre que están ya llevando a mucha gente a la desesperación. Yo quiero felicitar a toda esa gente que hoy se movilizó y lamentar para el caso de nuestro, la delegación de bases magisteriales del Departamento de la Unión, incluso se accidentaron a la hora que iban de regreso. Han tenido un accidente ellos. Pero se movilizó gente de todo el país. Es increíble que a las 9 de la mañana, antes de las 9 de la mañana, ya estaba una delegación de Corinto Morazán en la Plaza Cívica, que es el punto donde se movilizó mucho más gente este día. En ese sentido, hoy se está comprobando lo que nosotros dijimos hace unos meses. Si ustedes, como medios de comunicación, registraron la movilización de marzo, del 23 de marzo, fue quizás la mitad de lo que sucedió hoy. Nosotros en ese tiempo dijimos, este tema hay que resolverlo, hay que buscarle solución cuanto antes. Pero la clase política la dejó pasar. Es que esta clase política, como ellos tienen resueltas sus vidas, creen que todos nosotros estamos en la misma condición. En ese sentido, formaron la comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa hace 3 meses, no la han puesto a funcionar y ahora se les está saliendo del control este problema. Las manifestaciones que hubieron hoy, en realidad, deben tomarlas en cuenta esta clase política. Por el nivel de convocatoria que hicieron. El nivel de convocatoria que hubo hoy, yo esperaría que la clase política no espere la tercera, porque la tercera convocatoria puede ser peor, puede incluso paralizar el país. Es que este tema, Carlos, cada día que pasa, cada mes que pasa y cada año que ha venido pasando después de esa reforma del 27 de septiembre del 17, ya hay mucho más trabajadores que han ido a las AFP y hoy saben cuál es el cálculo que les han hecho. Eso los ha hecho salir a la calle este día. Entonces, yo espero que la clase política nos responda. Nosotros hemos sido pacientes, nosotros hemos convocado a la gente y le hemos dicho con mucha cordura
exijamos una mejor pensión. Es lo que pasó este día. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar ampliemos algunos elementos. Por ejemplo, ¿qué ocurrió al final de esta movilización? ¿Pudieron tener algún intercambio con los diputados o diputadas? ¿Le recibieron grupos parlamentarios? ¿Qué viene posterior a esto? Me gustaría que lo abordemos en los siguientes segmentos. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos platicando entonces esta noche del viernes 27 de septiembre con Cecilia Suárez y Paz Cetino, representantes del Movimiento por una Pensión Digna. Y hay un aspecto acá que quiero aprovechar, Paz, para llevar la secuencia de lo que traíamos en el segmento anterior. Al final fueron recibidos por los grupos parlamentarios. Las imágenes que se movieron en redes sociales fue la salida del Pleno Legislativo, del Parlamento me refiero, fue de Jorge Chafik Handal y de Damián Alegría. Pero ¿qué pasó al final con los diputados del FMLN y si los recibieron otros grupos parlamentarios? A ver, lo que sucedió en la Asamblea Legislativa es lo que ha sucedido casi siempre. Un tremendo irrespeto a la clase trabajadora. Sucede cuando nosotros llegamos al portón poniente o surponiente, no hay llaves para que los diputados salgan, ni hay llaves para que nosotros podamos entrar. Entonces, como era tanta la gente que andaba, salió el diputado Martel, que ya nos había dicho que él nos va a recibir la pieza de correspondencia, y en definitiva salieron varios diputados, porque la pieza de correspondencia la firmaron quizás como unos 7 diputados. Fueron 6, sí. 6, ¿verdad? 6. Entiendo que ahí estaba el diputado no partidario, sí. Estaba Juan José Martel, habían 2 diputados de Arena y 2 del PCN. Del PCN, sí. Ellos le dieron iniciativa a la pieza de correspondencia. Nadie de ellos pudo salir, ninguno de nosotros pudo entrar porque no había llave. La gente se molestó y fue cuando empezaron a mover un portón que estaba ahí, que dicen que se dañó. Yo no creo eso, pero en realidad fue muy, muy grande el irrespeto. ¿Qué es lo que sucedió con estos 2 diputados? Es que los diputados de todos los partidos están expuestos ahora a que les digan todo lo que les dicen. Y a nuestro entender, a mí, yo nunca voy a tolerar una actitud de esas, porque yo puedo discrepar con usted y con mucho respeto le digo lo que tengo que decirle, pero no todos tenemos esa madurez. Hay compañeros, peor a esa hora del día, que venían asoleados, que le gritaron a los señores del FMLN, los trataron de traidores y algunas palabras más. Entonces, pero a mí me parece que la clase política también está cayendo en una situación que no lo debe permitir. Algunos de ellos me saludaron y yo aproveché para decirle a 2 de ellos que le pusieran atención al estado de ánimo de la gente, que no permitan que esto se vaya a convertir en un caldo de cultivo para próximos movimientos. ¿Podríamos sintetizar, Paz, entonces que los objetivos de la marcha se cumplieron? Se cumplieron. Ahora lo que necesitamos nosotros es que esa Asamblea Legislativa ponga a trabajar en serio la comisión ad hoc que han creado para este fin. Ahora, aprovecho este tema porque también, Cecilia, creo que es importante para nuestros amigos y amigas de la audiencia y quienes nos sintonizan a través de la señal de Canal 33, en cable o por Facebook, porque estamos transmitiendo en este momento vía Facebook Live, la propuesta de la Mesa por una Pensión Digna. Es decir, cuáles son, en términos muy particulares, la esencia o el núcleo de su propuesta de reforma del sistema previsional, porque algunas personas pueden decir, es el tema del cálculo de las pensiones, el tema de la rentabilidad, es el tema del sistema como tal previsional, si debe ser público, debe ser privado, pero para efectos que quede claro a la audiencia, ¿cuáles son esos ejes principales de la propuesta de reforma? La propuesta de reforma exactamente lo que busca es mejorar las pensiones. La rentabilidad no está en manos nuestras, para eso hay una comisión que está determinada por ley, que lo debe de hacer. Pero para nosotros ha sido bien importante lo que dijo en su momento la Corte Suprema de Justicia, donde obligó prácticamente a que subieran el valor de los intereses que le pagaban por los SIP, ¿verdad?, a los trabajadores de su fondo de pensiones.
realmente esto tiene que ver específicamente con cómo vamos a calcular la fórmula para poder calcular las pensiones. Ahorita existen dos grandes grupos, ya hemos hablado de ellos, obligados y optados. Lo que estamos pidiendo originalmente era que los obligados tuviéramos las mismas bases de cálculo que tienen los optados, pero pues no prosperamos en eso. Seguimos peleando por lo mismo, para tener los mismos cálculos, pero sin embargo, a lo largo de este casi año que tenemos de estar trabajando y a respuestas que hemos recibido de algunas instituciones, como respuestas que le han dado en este caso, la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia, pudimos encontrar algunas otras modelaciones. Lo que queremos es pensiones que vayan del 60 al 75%, ¿verdad?, sobre nuestro último salario promedio, que ya sabemos que son sobre los 10 años, pero lo más importante de esto es que la base sea igual para optados que para obligados, porque en su origen pensábamos que la clase política va a ser tan astuta que íbamos a lograr tener un consenso para mejorar la reforma en muy poco tiempo, pero llevamos 2 años y la clase política no se toma bien esto y nosotros no lográbamos encontrar puntos de encuentro. Ahora creo que la demostración que se hizo hoy por la mañana ha sido muy fuerte. Creo que deben de comprender, ¿verdad?, en alguna manera, de que esto tiene que mejorar. Lastimosamente, pues avances muy grandes no tenemos, pero desde enero de este año nosotros tenemos nuestras piezas de correspondencia en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que entregamos ahora? Que es lo que te comentaba el licenciado Cetino, es pedirles que nuevamente vuelvan a revisar nuestras propuestas. Claro. Pero hay un artículo el que tenemos que cambiar, que es el que queremos que revisen. Es el artículo 16, donde lo que hace es volver a montar las diferentes formas, es el artículo que permite desagregar el monto que uno aporta del 15% para que le dé bases suficientes económicas al gobierno que permita que nosotros tengamos mejores pensiones. Yo en algún momento les comenté de que el ministro de Hacienda, que muy gentilmente nos ha recibido ya en 3 ocasiones, él nos decía, no tenemos plata, no nos podemos seguir endeudando. Entonces se ha encontrado una manera de, al redistribuir los porcentajes que tienen que ver con el aporte del 15%, nosotros les logramos dar estabilidad al gobierno en cuanto a no dejarlo tirado y que no vean de dónde sacan la plata, pero de misma manera al equiparar la base de cálculo a los optados, digo, que no nos vamos con nuestra cantidad que tengamos en la cuenta individual para pensiones, sino que se hace sobre el valor del salario básico regulador. Nosotros logramos llevarle a la población que más lo necesita, porque son todos los empleados que quieren ahorita, mujeres en su mayoría, jubilarse, que se vayan con porcentajes del 60 hasta el 75%. Y eso se puede. Nuestra propuesta tiene bases técnicas. Nosotros no estamos hablando de cosas sacadas de la manga. Nosotros tenemos bases técnicas para poderle decir a quien nos los permite explicar, ¿verdad? Sí. De que tenemos una base técnica para decirles sí se pueden dar. Claro que tiene que haber una concertación entre el gobierno, por supuesto, ¿verdad? Hablemos de la Asamblea Legislativa, que es la que al final autoriza la ley, ¿verdad? Pero tienen que entrar los actores principales, Banco Central de Reserva, Superintendencia del Sistema Financiero, para que puedan avalar esto. Hemos sido escuchados a medias y del que aún no podemos llegar, y nosotros hacemos un atento llamado al señor Presidente de la República, es que escuche nuestra propuesta. Por favor, que eso es lo que necesitamos, que pueda todos sus técnicos que sabemos que están trabajando en CAPRES en una propuesta como esa, que escuchen a los trabajadores y que los escuchen porque nos merecemos ser escuchados. Tengo que hacer la pausa, Cecilia y Paz, pero al regresar ampliemos un poco más porque tenemos declaraciones que brindó hace unas semanas el ministro de Hacienda, que fue consultado en el Espacio República, particularmente sobre el tema de pensiones, y escuchar su reacción, pero también escucharle sobre la propuesta que el ministro de Trabajo viene desarrollando, que en el seno del Consejo Superior del Trabajo se aborde el tema de las pensiones. ¿Cuál es su lectura sobre esto y qué implica, si se lleva, pues en este caso como parte de la agenda o punto de discusión, qué implica esta relación entre el sector de los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno? Eso tras la pausa.
Gracias por seguir junto a nosotros en este espacio de 8 en Punto. Estamos hablando sobre propuestas de reformas del sistema de pensiones y lo hacemos con Paz Cetina y Cecilia Suárez, representantes del Movimiento de Pensión Digna. En el segmento anterior nos mencionaba Cecilia Paz que uno de los aspectos que ha afectado al trabajo me refiero concretamente del ejercicio que ustedes están haciendo hacia los actores políticos, es que la comisión ad hoc se ha dilatado, básicamente. ¿Qué ha marcado eso? ¿Por qué se ha retrasado según la comunicación o contacto o información que ustedes tienen de lo que se hace en la Asamblea Legislativa? No sé si mi percepción sea la correcta, pero me parece que los diputados de todos los partidos no están muy interesados en resolver este problema. No obstante, ser ellos quienes nos condenaron a estas pensiones de hambre. Ellos están claros de que nos causaron ese daño, pero ¿cómo nos podemos explicar nosotros que estos hombres y mujeres, padres y madres de la patria, sean tan responsables? Han pasado 3 meses, hay aproximadamente 20,000 mujeres, fíjese usted, 20,000 mujeres que ya están llegando o ya cumplieron su edad y su tiempo de servicio para pensionarse. Y ellos como que nada pasa. Nosotros hemos hablado casi con todas las fracciones, solo con Arena creo que no se ha hablado, pero hemos hablado con diputados de Arena. Bueno, hoy decía una diputada que ellos tienen una subcomisión para este tema, pero la comisión real que fue conformada para este fin no ha sesionado, ni siquiera se ha instalado. Nosotros hemos hablado con cada una de las fracciones, hemos ido al Ministerio de Hacienda, hemos tocado varios actores que tienen que ver con esto. Pero aquí hay una realidad, Carlos. El sistema privado de pensiones, a nuestro entender, ha fracasado. Porque ya cuando un sistema no te devuelve lo mínimo para tu sobrevivencia en la edad más difícil de la vida, que es la vejez, no se le puede llamar otra cosa. Ha fracasado. Y de nuestra parte, quisiéramos que este sistema desaparezca. Es decir, regresar a un sistema público. Hay que buscar una forma, hay que regresar a aquel enfoque transgeneracional que teníamos. Sí. Pero, para llegar a ese punto, las condiciones políticas de este momento no están dadas. Y no podemos condenar a 18,000 o a 20,000 mujeres que sigan en ese drama de recibir pensiones. Es que hay mujeres que ya están recibiendo $194 de pensión. Por el amor de Dios. Hay que ser demasiado insensible. Yo no sé por qué los diputados se molestan cuando les gritan, cuando les dicen traidores, cuando los insulta a la gente. Pero es que ellos no se ponen a pensar el daño que le están causando a la gente. Algunos mencionan, Paz, que el asunto se marcó a finales de los 90 con la configuración del sistema de ahorro de pensiones que tenemos, y la reforma de hace un par de años lo que hizo fue básicamente reforzar o agudizar una situación que ya se venía acumulando hace más de 20 años. ¿Usted comparte un poco este criterio? Carlos, es que el sistema de ahorro para pensiones nace en 1998. Al año 2006 está comprobado que este sistema no es sostenible económicamente hablando, por dos razones. Uno, un agrupamiento de personas queda dentro de un sistema cerrado que ya no tenía cotizantes, los que quedaron en el ICE y el INPEP. Esa gente solo había que pagarle pensiones, pero ya no había quien cotizara para sostener ese pago. Los potenciales jóvenes cotizantes pasamos a las AFP obligadamente. Entonces, vienen las AFP, han estado haciendo dinero, muchísimo dinero. Las rentabilidades que nos han estado produciendo no son las mejores. Por el otro lado, el gobierno, cuando ya no puede pagar las pensiones del ICE y del INPEP, agarra nuestro dinero, nos pagan miserables intereses y nuestras cuentas individuales se van a pique. Este sistema está fracasado. Pero a nosotros como mesa de trabajo por una pensión digna, nos mueve en lo inmediato resolver el problema para 18,000 o 20,000 mujeres, que son las que están ya en esta crisis. Unas ya se ahorcaron en ese palo de $207.60. Entonces, mientras logramos tener la capacidad y las condiciones políticas para hacer una reforma más integral de este sistema. La idea entonces es empezar con lo que mencionaba Cecilia, la reforma al artículo 16 del sistema de ahorro para pensiones. Ahí se modifican los parámetros que a nuestro entender nos permitirían bajar la comisión
A ver, si bajamos la comisión que pagamos la AFP, hoy por hoy 1.95. Si la bajamos a 1.40 y las cuentas de garantía solidaria las mantenemos, sí, nosotros podemos regresar a entregar pensiones equivalentes a las que teníamos hasta antes de la reforma. Pensiones entre el 60 y el 75% a las personas. Quiero incorporar otro elemento para la discusión y tener la reacción de Cecilia. Hace unas semanas estuvo en este espacio de entrevistas, me refiero al canal 33 en República, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y dio una valoración sobre la pregunta que se le formulaba sobre el tema de pensiones y por dónde pasa una reforma. Escuchemos lo que mencionó. Primero tenemos que resolver un problema, Wendy, y es que los cotizantes quieren una mayor rentabilidad de sus pensiones. Y el Estado dice, no podemos pagar tanta rentabilidad porque el Estado no tiene tantos recursos para pagar esa rentabilidad. Entonces hay un problema en el centro que se llama certificados de inversión previsional. Estos certificados de inversión previsional, que son los que nosotros como Estado ponemos a que las administradoras de pensiones lo compren, las administradoras los compran a una tasa del 6%. Y para el cotizante todavía eso es bajo y para el Estado eso es alto. Bien, tenemos entonces esas declaraciones del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Cecilia, le consulto, ¿usted coincide con la valoración del ministro de Hacienda sobre el tema de que no se puede pagar de momento la rentabilidad y aquí un eje relevante es ver los certificados de inversión previsional? Yo sí creo que tiene lógica lo que dice el licenciado Fuentes. Lo que sucede es que el gobierno en el 2006, como decía el licenciado Cetino, lo que hizo fue buscar dinero barato. Y eso lo hizo el presidente Saca, que gracias a Dios sigue bajo las rejas. Ojalá que ahí se quedara para siempre, porque lo que nos hizo es imperdonable. Lo que sí creo es que el licenciado Fuentes tiene mucha claridad de la situación, donde unos quieren mucho y otros quieren pagar poco. Entonces, el problema de la rentabilidad es fuerte, muy fuerte dentro del sistema de pensiones. Lastimosamente, un sistema trastocado como fue el original de 1998, es un sistema, como bien se dice, ya fallido. Por lo mismo, pues no podemos esperar grandes rentabilidades pagadas por un gobierno que tiene más del 60% de nuestros fondos utilizados. Si bien es cierto, nos están pagando el 6%, sí, pero tenemos hacia atrás cualquier cantidad de dinero que está siendo pagado entre el 1.20, 2, 2.10, 2.30, que bien no fue porque la Corte Suprema de Justicia se pudo y se impuso al respecto, pero no vamos a lograr resolver el problema de las de las pensiones a través nada más de incrementar el valor que tenga que ver de la rentabilidad de los fondos, porque este sistema perdió la base de la solidaridad. El gobierno se lavó las manos. ¿Qué son las AFP? Servicio tercerizado de un gobierno, ¿verdad? Eso es, si yo lo analizo, eso es. Es el servicio tercerizado porque no quiero trabajar yo las pensiones. Y yo soy la jefa, y usted también, y el licenciado Cetino, somos los jefes de las AFPs. ¿A dónde está el problema? Como no hay solidaridad gubernamental, porque se lavó las manos, ¿verdad? Se los dieron a las AFP, y a eso le dejan una ley que les permite ganar lo que quieran. Estas cantidades de utilidades ya quisiéramos que la tuvieran todas las empresas privadas en este país. Un mercado cautivo. ¿Qué hacen las AFP? Hoy dicen que nos educan, no sé cómo, porque sinceramente no lo veo muy claro, y que nos vengan a decir que no pueden vivir con menos del 1%, no es cierto. Entonces, mientras las AFP no donen, regresen, devuelvan, como le quieran llamar, un porcentaje de lo que están ganando, imposible poder dar mejores pensiones. Entonces, el ganar viene de que logremos tener un equilibrio para que las AFP se vuelvan como las empresas privadas de este país. Y si alguien quiere hacer el ejercicio, alguien nos decía hoy muy inteligentemente, analicen dos balances financieros. Uno de la AFP, ¿verdad? Y el otro de un banco nacional, el que ustedes quieran. Las rentabilidades son obscenas, esa es la palabra real. ¿Por qué? Porque están ganando por no hacer nada. Entonces, mientras no exista un balance, y tenemos que salir de este sistema en el tiempo,
Alguien nos decía de un plumazo hay que tirárselas. No podemos matar a las AFP de un plumazo, pero sí necesitamos pensiones hoy. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar damos el espacio a las preguntas y comentarios que ustedes nos ofrecen a través de nuestras redes sociales, @8 en punto en Twitter, pero también la transmisión que tenemos por vía Facebook Live. Regresamos en minutos. Último bloque de un tema relevante para la discusión de la agenda nacional, reforma del sistema de pensiones. Platicamos con Cecilia Suárez y Paz Cetino del Movimiento por una Pensión Digna. Paz, le consulto directamente. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha mencionado en diferentes espacios de medios de comunicación que el tema de pensiones pretende ser abordado en el Consejo Superior del Trabajo, así como otros temas. Y es más, hasta se mencionaba de la participación de la OIT a través de una mesa técnica. Desde la lectura de la Mesa por una Pensión Digna, Paz, ¿ustedes consideran que ese espacio del Consejo Superior de Trabajo es efectivo para tratar este tema? No, totalmente no. ¿Por qué no? Nosotros, cuando nos dimos cuenta de que Rolando, el ministro, fue a Ginebra, se reunió con la gente de la OIT, y que la OIT le había prometido, como decimos, la crema innata, una comisión de la mejor del mundo para que viniera a este país a asesorarlo sobre el tema del salario mínimo y el tema de pensiones. Nosotros le pedimos una audiencia al ministro de Trabajo para que nos diera explicaciones por qué este tema, llevarlo ahí. ¿Ya? Uno entiende que por llamarse Ministerio de Trabajo y Previsión Social podría estar el ministro en esta discusión, pero no hacerlo en ese ámbito. En ese sentido, nosotros no hemos sido escuchados por él. No nos ha dado la audiencia, no nos ha podido explicar en qué se basa para llevar esta discusión ahí, y nosotros creemos que si lo va a hacer con el Consejo Superior del Trabajo, nosotros no estaríamos de acuerdo en eso. ¿Cuáles son los riesgos que ven si se llevara en este escenario? Es que nosotros ya conocemos algunos personeros de los que están conformando ese Consejo Superior del Trabajo. Fueron los mismos que se pusieron de acuerdo con estos negocios de las AFP hace 2 años. Los mismos. No hay representatividad para ustedes no ahí. Representaron, o sea, no velaron por los intereses de los trabajadores en ese momento. Bueno, ellos siguen sosteniendo que hicieron un buen papel y que la reforma fue lo mejor que pudo haber. Hombre, ¿cómo es que lo mejor que pudo haber? Si son $207 lo que le están dando de pensión a la gente. Pero para ellos eso es bueno. Entonces, con ese tipo de representación no vamos ni a la esquina. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Aquí debemos involucrarnos todas las personas y los entes que tenemos que ver con el sistema previsional. Y como decía un compañero un día de estos, no es posible que los dueños del dinero, que somos nosotros, seamos los ausentes en todas estas discusiones. Nosotros hoy por hoy, y con el mensaje que mandó la población este día, que yo espero que lo tomen en cuenta, acabamos de estar en una reunión y yo decía en esa reunión, yo espero que el presidente de la República, a la brevedad posible, se comunique con los trabajadores, con esos miles de hombres y mujeres que hoy se vistieron de negro, para recordar ese día trágico donde esta clase política nos recetó pensiones de hambre. Tengo que incorporar algunos elementos, sobre todo de las redes sociales, comentarios que se han dado en el transcurso de este programa y tener su reacción, Cecilia, y su reacción, Paz, y también un elemento que quisiera poner sobre la mesa para la reflexión final. Pueden poner en pantalla aquellos comentarios de redes sociales, @8 en punto en Twitter y en Facebook también, que tenemos la transmisión. Leonel Linares, las AFP no serán nacionalizadas. ¿Cuál es la propuesta para un sistema que ni que tripliquen la tasa no mejorará nuestra pensión? Necesitamos otro sistema privado, es el comentario de Leonel. Silvia, así es, los diputados firmaron para que los trabajadores tengan hoy pensiones ingratas de $200. Entonces hoy se necesitan pensiones igualitarias para optados y obligados del 70% sobre la base del salario sobre la base de su salario. Diputados, escuchen, son algunos de los comentarios. Hoy marchamos, no vamos a parar de marchar para pedir no más AFP, creación de un instituto autónomo de previsión social.
Salvador Valdivieso, la propuesta de su invitada es una modificación del sistema actual de las AFP, es decir, continuar con ese sistema nefasto que desde abril del 98 solo tuvo el propósito de obtener ganancias a costa de los trabajadores. Ténganlo claro, las AFP han sido un rotundo fracaso. Tenemos más comentarios para incorporar. No porque, según Mauro, no porque si pasa del 30 al 60% por ley es otra cosa, o sea, el sistema tiene que ser sostenible y en la mayoría de los países es del 60%, pero aquí es el sistema de un chileno que es del 30%, bueno, ahí da una valoración. Tenemos parte de comentarios adicionales. Castro menciona, esta semana pregunté a una AFP y me dicen que no se puede hacer aportes voluntarios, solo la cotización y así, ¿cómo va a crecer el ahorro de un afiliado? Elmer Ayala, no es a las AFP que hay que cuestionar, sino a los creadores de las leyes que permiten con sus decretos de ley que estas instituciones funcionen de la forma en que lo hacen. Bueno, entonces tenemos uno más. Ok, pasémoslo. Salvador Valdivieso, lamento que la propuesta de la señora ponente sea la de hacerle una nueva modificación al actual sistema de AFP, cuando ha quedado demostrado desde abril del 98 que ha sido un rotundo fracaso, excepto para los dueños que sí han tenido grandes ganancias. Bien, esos son los diversos comentarios y reacciones, agradecidos a los amigos y amigas que tienen la gentileza de interactuar con nosotros, y retomo porque aparece como una constante, Cecilia, este tema particular de las AFPs, cómo quedan las AFPs. Unos mencionan, en uno de los comentarios decían, no es hacia las AFPs, sino hacia los generadores de la ley. ¿Usted coincide con ese comentario? Bueno, al señor Valdivieso quiero decirle que no es que estemos encantados de tener a las AFP, pero necesitamos que ahorita saquemos a estas 20,000 mujeres que tienen necesidad de pensionarse. Nosotros no estamos de acuerdo con un sistema de ahorro para pensiones privado, pero tenemos que hacer en ese tránsito de uno hacia otro sistema, bien decía otra persona, que están abogando para que se genere algo así como un Instituto Nacional Previsional. Y estaríamos encantados, pero yo le voy a decir una cosa. Quienes realmente han permitido esto sí son nuestros diputados, como bien decía otra de las personas que nos escribía. Realmente sí, la ley es la que está montando que las AFP hagan lo que quieran, o al menos que tengan ese porcentaje tan alto para que ganen sobre sus comisiones mucho dinero. Lo que nos interesa, y si yo le pregunto a un ciudadano común, Carlos, como somos usted y yo, ¿a usted le interesa quién le paga? La pensión, a usted no le interesa si la va a pagar el Seguro Social, el INPEP, no importa. Lo que usted necesita es que le den una pensión que le llegue todos los meses por un valor que le permita tener una vida deseable. Claro. Ahora, qué bueno si vamos a transitar a lo que sea, pero hoy por hoy hay 20,000 personas que necesitan que se les equipare sus pensiones a lo de los optados. Eso es al menos tener entre el 60 y el 75%. Y con eso también ayudamos a los optados que se fueron en la reforma del 17, que a ellos hasta les quitaron porcentaje de lo que ganaban antes. Entonces sí creo que es importante que la población comprenda que la ley que tenemos ahorita nos la pusieron los diputados. En 1998 la trastocaron en el 2001, la trastocaron en el 2003 y la volvieron a trastocar en el 2006. Y ahora, en el 2017, terminó de meternos el puñal. Ahora, nosotros necesitamos transitar entre un sistema privado, que bien decimos todos y estamos de acuerdo, no más AFPs en este país, a un sistema donde seamos capaces los trabajadores de sentirnos completamente seguros que nuestro dinero no va a perderse. Y termino con esto. ¿A dónde necesitamos que pase esto? Van a pasar 2, 3 años. Vamos a tener 25,000 mujeres que no van a poder pensionarse. ¿Ustedes creen que es fácil que a la gente en el sistema privado nos están obligando a irnos? Les están haciendo las citas. Le habla por teléfono a la mujer y le dice, ¿sabe qué? Tiene cita en el INPEP en 3 días, porque usted en diciembre se le termina su contrato. No es lo mismo para el sector público. Claro. Entonces, ojo, entienda por favor la población que nuestro deseo no es ir contra más que las necesidades de nuestra gente. Tengo un minuto nada más para le consulto esto muy puntual. ¿Usted considera, por cómo se están dando las cosas, que hay representación de los intereses de las AFP únicamente en la Asamblea Legislativa? No. Las AFP y esta clase política son arte y parte. Las AFP tienen esas ganancias porque la clase política les ha diseñado la ley. Son unos aliados que han tenido por 20 años. Lamentablemente, algunas opiniones ya se ven ideologizadas. Miren lo que va a pasar en la Asamblea Legislativa.
El FMLN le dio iniciativa hace unos días a una pieza de correspondencia para nacionalizar el sistema. Sí. La derecha se va a radicalizar a mantener las AFP. En ese escenario, cuando estas vigas maestras se ponen a pelear y cada quien con su hemisferio de la cabeza viendo el tema, los que salen afectados son los trabajadores. Por eso es que la reforma al artículo 16 es emergente, es urgente, perdón. Es urgente para resolver el problema inmediato de 18 a 20 mil mujeres, mientras una condición política distinta nos permita reformar el sistema y deshacernos del sistema privado de pensiones y exclusivamente y específicamente de las AFP. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Paz, Cecilia, un gusto. La invitación está hecha para que siempre llevemos en debate este tema y le demos seguimiento sobre la reforma del sistema de pensiones. Gracias por haber estado conmigo. Buenas noches. No, gracias, Carlos. Muy amables. Gracias. Y a ustedes también, amigos, que tengan un buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes, 8 en punto.